Así es, interesante información también para vos y para mí, Solgi Cristina. El embarazo a los 40 o después de los 40. Tome usted nota de las recomendaciones de nuestra especialista que nos acompaña en este día, la doctora Xochitl Centeno. Bienvenida, doctora. Hoy coincidimos en muchas cosas, vestuario, peinado, en fin, y sobre todo en la importancia de abordar ese tema. A propósito, siempre nos dicen que la doctora y yo nos parecemos, que si somos hermanas, pero no son esas bonitas coincidencias de la vida donde nos parecemos a mujeres tan guapas como usted. Un gusto, doctora. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación siempre. El tema es bonito en sí porque en el mundo actual nosotros vemos que las mujeres actualmente retrasan el periodo de la maternidad. Siempre lo estamos postergando. Siempre se está postergando por los planes de vida, por priorizar la carrera, porque generalmente se espera que uno tenga estabilidad económica, que tengamos la casa, que tengamos el carro, que tengamos las condiciones, y eso hace que nosotros vamos postergando la maternidad. Naturalmente nosotros nacemos con aproximadamente 1 millón de óvulos, eso es nuestra reserva, y a medida ya cuando entramos a la adolescencia esto disminuye a 300.000 y se dice que ya después de los 27 años va disminuyendo la cantidad y va contando hasta con 25.000, y recordemos que cada mes se libera un óvulo, y entonces eso hace que nosotros a los 35 años se considera ya una edad materna avanzada y tengamos una reserva ovárica generalmente disminuida. Existe una prueba actualmente que se llama hormona antimuleriana, que es la que nos determina más o menos cómo está nuestra reserva ovárica en el mes que va corriendo, en el próximo mes. Cuando ya estamos justo en el plan de que queremos ser madres, pero tenemos justo en estas edades, entre los 35, 40, 41, y por distintas situaciones hemos postergado la maternidad, ¿vale la pena el valorar si estamos bien o no para ser madre? Es decir, ¿vale la pena reconsiderar nuestro proyecto de vida, que puede ser un hijo a esa edad, o realmente hay que descartarlo? Sí, en países desarrollados, como vamos a poner el ejemplo de España, que es donde se dan, hay más clínicas de fertilidad, existe la posibilidad de hacer algo que se llama ovovitrificación o congelación de óvulos. Y si nosotros, eso permitiría que uno eligiera más o menos a qué edad quiere ser mamá. Si es después de los 35 años hasta los 40 años, entonces está la posibilidad que uno pueda congelar los óvulos. Actualmente nosotros aquí en el país sí hay técnicas de fertilización asistida, y más que todo pacientes a los 40 años que prácticamente está agotado, ¿verdad?, la reserva ovárica. Se dice que a los 45 años prácticamente, y así lo dice la literatura, prácticamente después de los 45 años es casi imposible. Vamos a decir casi porque sí hemos visto embarazadas de mayor edad, pero son pacientes que a lo mejor han tenido más hijos, porque recordemos que cada vez que nosotras estamos embarazadas, esos 40 semanas, esos 9 meses no ovulamos, entonces esos óvulos ahí están guardaditos. Claro. Entonces pacientes que han tenido 9, 10 hijos son pacientes que pueden salir embarazadas a edades avanzadas porque tienen una reserva ovárica, por así decirlo, no está agotada como lo tendríamos alguien que incluso desde que nosotros menstruamos. Recordemos que ahora las niñas desde los 9 años podemos ver pacientes que ya menstruan, entonces ahí ya se va gastando un óvulo por mes y se va agotando esta reserva. Por ejemplo, mi mamá me tuvo a los 40 años, imagínese usted. Entonces había una reserva ovárica aún. Yo quiero preguntarle, doctora, ¿qué tan buena es la calidad de esa reserva ovárica a estas edades? Sí, normalmente nosotros podemos hacer pruebas en las consultas preconcepcionales donde nos dicen más o menos cómo andamos, ¿verdad? No es algo que podamos decir que sea definitivo, pero nos da una idea de la reserva ovárica. Podemos hacer un ultrasonido para valorar ovulación, se hace al 5.º día del ciclo, ¿verdad? Si tenemos ciclos regulares y vamos viendo cuántos folículos se van madurando, si vamos a ovular o no vamos a ovular, podemos hacer otra prueba que se llama histerosalpingografía, que es para valorar la permeabilidad de las trompas, porque a veces no es tanto que uno no salga embarazada porque no ovule, sino porque por otras circunstancias médicas las trompas están obstruidas, ¿verdad? Y recordemos que el principal riesgo de salir embarazada a edad materna avanzada son los trastornos genéticos o las malformaciones genéticas, sobre todo el síndrome de Down. Casi siempre la gente dice, actualmente dicen, ¿verdad?, si la señora se ve maravillosa a los 40, se ve súper bien,
Nosotros nos podemos ver bien, sin embargo, nuestro sistema reproductor, nuestros órganos genitales internos, todo lo que involucra el sistema reproductivo, pues podemos decir que ya está viejo y entonces la calidad de los óvulos va disminuyendo, ¿verdad? A medida que pasen los años. Las posibilidades, por ejemplo, en una paciente mayor de 30 años de tener un bebé, por ejemplo, con síndrome de Down, que es el más frecuente, es de 1 en 400, o sea, de 400 embarazadas, una, y eso que estamos hablando de 30 años. Sí. Cuando esto avanza a los 40, a los 40 años, entonces estas posibilidades van aumentando de 1 en 40 pacientes, o sea, de 1 en 100 pacientes, de 100 pacientes embarazadas, una va a salir con síndrome de Down. Y después de los 45, es más corto aún, porque podemos decir que un embarazo, una embarazada por cada 40 pacientes va a tener un bebé con síndrome de Down. O sea que las posibilidades van aumentando en ascenso a medida que nosotros aumentamos en edad. De manera que no hay que postergar tanto la maternidad, porque podemos tener riesgos para, y eso que no hemos hablado del riesgo para la mujer. Estamos hablando del riesgo de este tipo de situaciones de niños con síndrome de Down. Ahora vamos a hablar, doctora, del riesgo para las mujeres, por ejemplo, si no tienen un peso adecuado, por ejemplo, si la mamá es diabética, si la mamá cuando estuvo embarazada desarrolló diabetes gestacional. ¿Cómo prepararnos para ese embarazo si estamos en estas edades? Y como yo le decía, si definitivamente podríamos, por algunas características de alguna paciente en particular, decir, mejor no te embaraces. Pero quiero comentarle uno de los comentarios justamente que nos hacen acá en nuestra transmisión en Facebook, y nos dicen, muy buenos días, ¿qué significa que en un ultrasonido te salga que tenés un folículo dominante y que estás justo 4 días antes de que te baje tu menstruación? ¿Esto significa que eres fértil? El folículo dominante es más que todo cuando uno está valorando ovulación, entonces hay un folículo que va creciendo y es el que se va a liberar en ovulación. Normalmente nosotros lo valoramos al 5.º día posterior a la menstruación, en los primeros, del día 5 hasta el día, podemos decir 14, 15, que todavía podemos ver si la paciente ha ovulado. Entonces un folículo dominante quiere decir que él va creciendo, pero no quiere decir necesariamente que se libera, ¿verdad? Porque existen las pacientes que tienen ovario multiquístico o poliquístico, donde este folículo más bien se llena de agua y lo que hace es una formación de un quiste. Entonces es un hallazgo que podemos considerar normal y natural, pero no es como que vamos a decir que ya con eso estamos segurísimas que somos fértiles, no necesariamente, porque la única forma definitiva que podemos saber es intentando salir embarazada. O sea, no podemos hacer pruebas. Podemos hacer una consulta preconcepcional, valorar los riesgos que las pacientes tienen y hacerle una orientación en cuanto al hecho de qué riesgo va a tener ella como persona, ¿verdad? Sus riesgos individuales en caso de salir embarazada. Ok, hablemos de esos riesgos individuales. Pacientes que ya por la edad, ya tenemos ahí un asterisco, pero además de la edad, ¿qué otros elementos se deben de considerar para decir si debo tener un hijo a esta edad o mejor no? Mejor no lo tengo, o lo tengo pero con una vigilancia estricta del personal médico que vaya acompañándome en el proceso. Así es, la vigilancia es multidisciplinaria. Hay casos donde nosotros decimos a la paciente no se puede embarazar, por ejemplo, pacientes que ya son portadoras de cardiopatías funcionales graves, ¿verdad? Son pacientes que su corazón no va a tolerar que ya se sometan a un embarazo o a un trabajo de parto. El embarazo es una prueba de estrés. El embarazo a los 40 nos puede condicionar a que tengamos factores de riesgo como diabetes gestacional, la aparición de la preeclampsia, pacientes que puedan tener partos inmaduros, bebés más grandes o más pequeños para la edad gestacional, hemorragia durante el trabajo de parto, y vamos a decir que a los 40 años las posibilidades de que nos hagan una cesárea son mayores, porque ya nuestros tejidos no son tan flexibles, ¿verdad? Son pacientes que no siempre van a llevar a cabo un muy buen trabajo de parto. Entonces tampoco es que vamos a asustar a la paciente que si salió embarazada y decirle no lo tenga, ¿verdad? No es la idea. El hecho es que si ya tiene 40 años y logró naturalmente salir embarazada, pues lo que hay que hacer es llevarle un seguimiento más continuo, detectar qué riesgos, qué enfermedades ella va a desarrollar durante el embarazo. Las consultas de control prenatal se vuelven, por así decirlo, más frecuentes en este periodo. Entonces lo importante es que nosotros podamos detectar los riesgos para que podamos prevenirlo y valorar. Hay pacientes que sí definitivamente uno les dice, miren, no le conviene buscar otro embarazo,
que son pacientes que ya han tenido eclampsia en embarazos anteriores, pacientes que han desarrollado diabetes gestacional resistente al tratamiento y vamos a decir que se pierden como un 30% de los embarazos a esta edad pueden finalizar en una pérdida, ¿verdad? En un aborto. Ok, definitivamente muy importante lo que nos ha dicho. A usted que nos está sintonizando, le invitamos a hacer sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua, de esa manera usted nos puede ubicar, así estamos Canal 10 Nicaragua. Tenemos comentarios. Buenos días, en el caso de una paciente que ha tenido 2 pérdidas de embarazo, tiene 32 años, ¿es recomendable esperar cuánto tiempo después de la última pérdida para volver a intentarlo? Como mínimo 1 año. Cuando ya hay una pérdida gestacional recurrente, hay que descartar un trastorno que se llama síndrome antifosfolípido. Se realizan unas pruebas especiales porque es causa de que la paciente esté teniendo pérdidas, ¿verdad? Frecuentemente. Si ella logra salir embarazada, nosotros hacemos estas pruebas y de inmediato se ponen terapias, ¿verdad? Son terapias antitrombóticas, por así decirlo, medicamentos para que la sangre se vuelva más ralita y la paciente no tenga estas pérdidas. Pero se realizan los exámenes especiales. Muchas pacientes pueden llegar a perder 3, 4 embarazos sin darse la asesoría médica necesaria. En el caso que ella ya lleva 2, ya sería muy bueno de que ella se someta a los estudios antes de lograr el embarazo, porque puede caer en lo mismo. Si ella desconoce que ella tiene este diagnóstico, va a caer ya en una tercera pérdida. Ok, ¿cómo la pareja debe estar apoyando a su esposa, a su pareja en este proceso de embarazo? Porque ya de por sí el embarazo trae muchísimos cambios para mujeres de cualquier edad. Ahora imaginémonos una mujer de 40 años o un poco más. ¿De qué manera debe ser ese apoyo y también esa consulta preconcepcional que en el ideal de los casos se debería de hacer y que también debería de asistir la pareja, ¿no? Parejas que han decidido tener bebé y que la paciente está llegando a los 40 o ya pasó los 40, lo ideal es valorar técnicas de reproducción asistida, ¿verdad? Porque si se ponen a esperar de forma natural, pues tenemos que un 5% de pacientes lo van a lograr de forma natural, o sea, es un porcentaje bien bajo. Y la pareja en esto es primordial porque también los varones se tienen que hacer sus chequeos y sus espermatozoides son de calidad, ¿verdad? Existen técnicas donde uno puede elegir el espermatozoide que digamos que se valore, que está mejor capacitado para llevar el embarazo. Y así mismo con el óvulo. Asimismo con el óvulo se hace un reclutamiento de óvulos, ¿verdad? Se ponen medicamentos para estimular la producción de óvulo y después se elige el óvulo y se hace la fertilización. O sea que esto de alguna forma puede prevenir las malformaciones congénitas. No necesariamente. No necesariamente porque... ¿Y lo del síndrome de Down? Lo que hacemos nosotros es que la paciente estando embarazada se hacen estudios que son marcadores que nos dicen las posibilidades o los riesgos que el embarazo que está viniendo en curso y en edades de gestación temprana, como desde las 12 semanas, nosotros podemos hacer ultrasonidos estructurales de tamizaje para que miremos cuántas posibilidades tiene mi embarazo en curso de tener anomalías como el síndrome de Down y otras malformaciones congénitas. Sus recomendaciones, doctora, ya para ir cerrando, de cara a las mujeres que nos están sintonizando, a los varones que nos están sintonizando también, y que es bien importante que esto se vea como un tema de pareja, porque el embarazo no es nada más de la mujer, es de ambos. Así es, si bien es cierto, nosotros tenemos nuestros planes, ¿verdad?, de vida. Si nos vamos a decidir embarazarnos, pues la edad correcta, según la Organización Mundial de la Salud, es desde los 20, máximo 35 años, ¿verdad? Después de los 35 años ya sabemos que estamos en una edad de factores de riesgo que se agravan y entonces nosotros tenemos que, el embarazo también, el cuidado del bebé inicia desde el embarazo, entonces nosotros tenemos que ver qué posibilidades tenemos para sobrellevar bien un embarazo y también la crianza de un bebito. Gracias, doctora. ¿Cómo la podemos contactar para quienes nos están sintonizando? Sí, aparecemos en Facebook como Consultorio Médico Integral. Estamos ubicados semáforos de donde fue el Cine Salinas, 3 cuadras al norte, en el edificio Gurdián, segundo piso. Nuevamente muy agradecida por estar acá con nosotros y conversar de este tema tan interesante. Xochitl Cristina tiene mucho más de Acción 10 en la mañana. Adelante.